Bienvenidos a un viaje al pasado para revivir los recuerdos que marcaron a México en los años 90. Fue una época de transformaciones, momentos inolvidables y un estilo de vida que hoy evocamos con cariño. En esta ocasión haremos un recorrido por 40 elementos que fueron parte esencial de la vida diaria en aquellos años, desde costumbres y lugares icónicos hasta productos y escenas que definieron a toda una generación. El auge de los noticieros en la televisión mexicana marcó la década. En los años 90, los espacios informativos en la televisión comenzaron a diversificarse. Uno de los noticieros más recordados fue Muchas Noticias con Lolita Ayala, que se transmitía a las 3 de la tarde en los canales 2 y 4 de Televisa. Su formato serio y directo lo convirtió en una fuente confiable de información para muchos televidentes. Gigante, el supermercado que marcó una generación. Uno de los supermercados más recordados de los años 90 es, sin duda, Gigante, una cadena que ofrecía una amplia variedad de productos. Desde su fundación en 1962, durante décadas fue un referente en las compras del hogar, pero en 2008, debido a dificultades financieras, la empresa fue absorbida por Soriana, desapareciendo del panorama comercial. En la publicidad de la época se mostraba a amas de casa llenando sus carritos de compras, reflejando la experiencia de muchos clientes que solían visitar Gigante en busca de ofertas y productos de confianza. Hoy en día este supermercado sigue siendo un recuerdo nostálgico para quienes crecieron en esa década. Los taxis verdes, un símbolo de la época. Durante estos años en la Ciudad de México comenzaron a circular los llamados taxis ecológicos que funcionaban con gasolina sin plomo. Su distintivo color verde los hacía fácilmente reconocibles en las calles. Con el tiempo estos modelos fueron reemplazados y los bochos dejaron de usarse como taxis, dando paso a unidades más modernas. Los primeros celulares, los famosos ladrillos. Para muchos, los primeros teléfonos móviles eran símbolo de estatus y modernidad, pero también eran grandes, pesados y poco prácticos. Estos celulares, conocidos como ladrillos, fueron los precursores de los smartphones actuales. Aunque hoy sería impensable cargar con un aparato de ese tamaño, en su momento fue una gran novedad. Chocapic, el cereal que marcó los desayunos de los 90. Entre las opciones favoritas para el desayuno de los niños en los 90, Chocapic se convirtió en un referente gracias a su inconfundible sabor a chocolate. Uno de los cereales más queridos de Nestlé lanzó en 1998 una edición especial con tarjetas Panini para el Mundial de Francia 98. Los aficionados al fútbol y a las colecciones se emocionaban al abrir la caja y encontrar 3 tarjetas con imágenes de los jugadores más famosos de la época. Aunque la presentación del producto ha cambiado, sigue siendo un cereal infaltable en muchos hogares mexicanos. Clorets, un clásico para refrescar el aliento. Entre los dulces más populares de los años 90, las gomas de Clorets eran inconfundibles por su presentación y su refrescante sabor. Con el paso de los años, el diseño de su empaque ha cambiado y han surgido nuevas versiones y tamaños, aunque sigue siendo un producto que muchos recuerdan con cariño. Los teclados Casio, el inicio musical de muchos. Para los amantes de la música y la composición, los teclados Casio fueron una pieza esencial en los años 90. Modelos como el Casio SA eran accesibles y fáciles de usar, convirtiéndose en la mejor opción para quienes estaban aprendiendo a tocar. Los populares Rasca y Gana de la Lotería Nacional. Los años 90 fueron la era dorada de los boletos Rasca y Gana, una promoción de la Lotería Nacional y de la asistencia pública. Estos boletos se raspaban para descubrir si se había ganado un premio. Uno de los principales patrocinadores de esta dinámica fue el programa de concursos Llévatelo, que incentivó a muchos a probar su suerte con esta modalidad de lotería. Hermanos Vázquez, un referente de la venta de muebles. Durante los años 70, 80 y 90, Hermanos Vázquez fue una de las tiendas más conocidas en la venta de muebles y electrodomésticos. A pesar de que sus precios eran elevados, muchas familias acudían a sus sucursales, que fueron todo un símbolo de la época.
Como es de costumbre, se agradece tu participación, es una experiencia grata escuchar tus anécdotas de antaño. Deja tu comentario, lo leeremos con gusto. Movilidad en el sur de la ciudad. Desde su inauguración en los años 80, el tren ligero ha sido un medio de transporte esencial en el sur de la Ciudad de México. En una fotografía de los 90 podemos verlo circulando por Tlalpan, facilitando la movilidad de miles de personas. Con el paso de los años ha requerido varias mejoras debido a incidentes y a la creciente demanda de pasajeros, pero sigue siendo una alternativa confiable para quienes transitan por esa zona. La fiebre de los coleccionables de Coca-Cola. En los 90, Coca-Cola sorprendió con una promoción que se convirtió en un éxito inmediato, los famosos Yelocos. Estos pequeños juguetes de plástico transparente venían en diferentes diseños y colores, haciendo que los niños quisieran coleccionarlos todos. Con el tiempo, la marca sacó nuevas ediciones, lo que hizo que los más entusiastas siguieran buscándolos. ¿Cuántos lograste juntar? El envase de Coca-Cola dietética en los 90. En los primeros años de la década, la Coca-Cola dietética tenía un diseño de botella muy distinto al actual. Sin embargo, en 1994 la marca decidió renovar su imagen, dándole un aspecto más moderno. A pesar de los cambios en su presentación, esta versión de la bebida ha permanecido en el mercado hasta la actualidad. Los hologramas de Hércules, una promoción que conquistó a los niños. En 1997, la película de Hércules de Disney llegó a los cines y se convirtió en todo un éxito. Como parte de su promoción, Bimbo lanzó una colección de hologramas que formaban parte de un álbum con imágenes de la película. Esta colección fue una de las más buscadas en su momento, ya que la cinta tuvo una gran aceptación entre el público infantil. Los últimos días de los trenes de pasajeros en México. Durante décadas, viajar en ferrocarril fue una opción común y accesible en México. Los vagones de pasajeros de los ferrocarriles de México eran fáciles de reconocer por su característico color azul. Desde la estación Buenavista partían diversas rutas con opciones de primera, segunda y tercera clase, permitiendo a los pasajeros desplazarse a distintos puntos del país. En esa época, las calles estaban llenas de casetas telefónicas y una de las marcas más visibles era Telmex. Estas cabinas permitían a las personas hacer llamadas fácilmente desde diferentes puntos de la ciudad. Al principio funcionaban con monedas, pero con el paso del tiempo comenzaron a operar con tarjetas prepagadas, lo que marcó una transición en la telefonía pública. Con la llegada de los teléfonos celulares, estas casetas fueron desapareciendo gradualmente hasta convertirse en un recuerdo del pasado. Mexicana de Aviación, una aerolínea inolvidable. En aquellos años, Mexicana de Aviación era una de las aerolíneas más importantes del país, reconocida por su distintivo logotipo y su extensa historia en el sector aeronáutico. Sin embargo, con el tiempo la compañía enfrentó problemas financieros que la llevaron a la bancarrota, poniendo fin a sus operaciones y dejando una huella en la industria aérea mexicana. Para muchos viajeros, esta aerolínea fue sinónimo de buenos recuerdos y grandes experiencias, convirtiéndose en parte de la historia de la aviación en México. La serie Fenomenoide. En 1995, con un toque de comedia y caos, esta serie narraba las aventuras de Dexter, un joven amante de la tecnología que, tras un accidente informático, se transformaba en Fenomenoide, un superhéroe con habilidades inusuales y un humor desenfrenado. A lo largo de sus 2 temporadas y 22 episodios, enfrentó a villanos extraños y dejó huella en la animación de la época. El canal de noticias que marcó una época. Los medios de comunicación vivieron grandes transformaciones y un ejemplo de ello fue la creación del canal ECO, empresa de comunicaciones orbitales. Este canal ofrecía noticieros, mesas de análisis, documentales y reportajes especiales las 24 horas del día. Inició transmisiones en 1988 y fue un referente de la información en televisión de paga hasta su cierre en 2001. El desnivel del metro en la glorieta de Insurgentes.
En esta fotografía se observa el desnivel de acceso al Metro Insurgentes, una de las estaciones más transitadas de la ciudad en los años 90. La zona ya tenía presencia de comercio informal, una situación que se mantiene hasta la actualidad. Las patrullas en los 90 y la transformación de las delegaciones. Durante esa época, los vehículos de la policía tenían un diseño distinto al actual. En la imagen se pueden ver patrullas de la entonces Delegación Hidalgo. Con el paso del tiempo, las delegaciones se convirtieron en alcaldías y las corporaciones policiales cambiaron el modelo y los colores de sus unidades. En la misma imagen se observa un anuncio de una computadora de escritorio Acer que en esa época representaba lo último en tecnología. Aunque hoy en día parece muy limitada en comparación con los ordenadores actuales, en aquel entonces era uno de los equipos más avanzados y deseados. Volkswagen Golf 94. Este auto fue uno de los modelos más vendidos entre 1991 y 1999, destacando por su espacio interior y su mecánica confiable. Su popularidad lo convirtió en un automóvil muy común en las calles mexicanas. El interior de una tienda en los años 90. Las imágenes de la época nos permiten recordar cómo eran las tiendas de autoservicio en los años 90. En esta fotografía se pueden ver anaqueles llenos de productos en sus presentaciones originales, muchas de las cuales ya no existen o han cambiado con el tiempo. Gracias a fotografías como estas es posible revivir la experiencia de recorrer los pasillos del supermercado y ver los empaques y marcas que marcaron nuestra infancia. Cigarrillos Montana. Durante los 90 esta marca de cigarrillos fue muy reconocida por su precio accesible, lo que hizo que fuera consumida por diferentes sectores de la sociedad. En la imagen se puede ver una cajetilla de la época, representando el diseño que tenía en ese tiempo. Nescafé y la moda del café frappé en los 90. A finales de la década de los 90, Nescafé de Nestlé lanzó una promoción especial para preparar café frappé en casa. Se trataba de un envase especial diseñado para mezclar hielo con café, acompañado de un mezclador para facilitar la preparación. Aunque esta bebida ya existía desde los años 60, su popularidad aumentó en los 90, convirtiéndose en una tendencia entre los amantes del café. La fotografía de Plaza Universidad nos da una idea de cómo era la vida en los centros comerciales durante los años 90. En la imagen se pueden ver jóvenes vestidos con la moda de la época, además de algunos comercios y tiendas icónicas de aquellos años. Uno de los programas más vistos durante los años 90 fue, sin duda, Dragon Ball Z, una serie animada japonesa que atrapó la atención de niños y jóvenes. Aunque su primera transmisión en Japón fue en 1989, su éxito en México se consolidó a lo largo de la década. Vaca y Pollito 1997. Con un humor surrealista, esta serie contaba la historia de dos hermanos, una vaca y un pollito, que eran criados por una familia humana de la que solo se veían las piernas. La serie fue un éxito por su estilo absurdo y personajes extravagantes, logrando un total de 4 temporadas y 52 episodios. El auge de los discos compactos y los reproductores de Sony. La música en los años 90 vivió una revolución con la llegada de los discos compactos. En la imagen podemos ver un reproductor de discos compactos de Sony, una de las marcas más reconocidas de la época. Este tipo de aparatos era muy popular entre los jóvenes, ya que permitía escuchar música con una calidad superior a la de los cassettes. La manera de llevar música a todas partes. En la imagen podemos ver un reproductor de discos compactos Discman de 1993, que en su momento fue un símbolo de estatus y modernidad. Aunque en comparación con los dispositivos actuales parecía grande y pesado, en su tiempo tener música en formato digital y poder llevarla a cualquier lado era una gran ventaja. Estos aparatos funcionaban con baterías y solían presentar el problema de que, si se agitaban demasiado, el disco podía saltar, interrumpiendo la reproducción. Aún así, quienes tenían uno se sentían afortunados de poder escuchar sus CDs favoritos en cualquier lugar. La estación del Metro Rosario y la Ruta 100.
En la imagen podemos ver cómo lucía la estación del Metro Rosario en los años 90, un tiempo en que los autobuses de la Ruta 100 seguían operando con sus nuevos colores ecológicos. Estos autobuses eran una opción clave de transporte y conectaban a los pasajeros con diversos puntos de la ciudad. Con el tiempo, los autobuses y trolebuses han reemplazado a la Ruta 100, aunque algunas de sus rutas originales se han mantenido, adaptándose a la modernización del transporte público en la capital. El álbum de Panini del Campeonato de Baloncesto 1990. En los primeros años de la década, la editorial Panini lanzó un álbum dedicado a la temporada 1990-1991 del Campeonato de Baloncesto de la NBA. En sus páginas se podían encontrar imágenes de los equipos y las estrellas más grandes de la época, muchas de las cuales formaron parte del legendario Dream Team de Barcelona 92. Llenar un álbum como este era todo un logro y, hasta la fecha, sigue siendo un objeto de deseo para los coleccionistas. Si formaste parte de la escena rockera en los 90, es muy probable que hayas visitado el famoso Tianguis del Chopo, un lugar icónico donde los amantes de la música podían encontrar ropa, discos, instrumentos musicales, pósters y mucho más. El intercambio de productos era una práctica común, además de las compras en efectivo. El Chopo sigue existiendo y, aunque ha evolucionado con los años, mantiene su esencia como un espacio para la contracultura y el rock en la Ciudad de México. El auge de las películas de Disney. Los años 90 fueron una época dorada para las películas de Disney en VHS. Durante esta década, la compañía relanzó muchos de sus clásicos que habían sido producidos en décadas anteriores, permitiendo que nuevas generaciones disfrutaran de títulos como La Bella y la Bestia, Aladín y El Rey León. Estos VHS eran una joya para quienes crecieron en esos años, con sus carátulas plásticas y anuncios de otras películas al inicio de la cinta, que hoy son parte de la nostalgia de quienes disfrutaron del cine en casa durante esta década. Los VHS de Disney se convirtieron en un básico en cualquier hogar con niños. Sus historias de princesas, héroes y personajes icónicos como Mickey y el Pato Donald eran parte de las tardes de entretenimiento. Cada película venía en su característico estuche de plástico y solía incluir avances de otros estrenos, lo que aumentaba la emoción de cada nuevo lanzamiento. Para muchos, estos VHS fueron la primera forma de disfrutar de sus películas favoritas una y otra vez. Las torres de satélite, un referente del paisaje urbano. Uno de los monumentos más representativos de la zona metropolitana es, sin duda, las torres de satélite, diseñadas por Luis Barragán y Matías Gueritz. Aunque fueron inauguradas en 1958, a lo largo de los años 90 siguieron siendo un punto de referencia visual. A pesar de estar fuera de la Ciudad de México, su impacto arquitectónico las convirtió en un símbolo inconfundible del área metropolitana, apareciendo en comerciales, fotografías y postales que retrataban la identidad de la época. Más que un juguete, una prueba de habilidad. Este clásico juguete no solo fue uno de los más populares en los 90, sino que también se convirtió en una herramienta para demostrar destrezas con trucos y movimientos creativos. Se vendía en jugueterías, supermercados y mercados populares, donde los niños buscaban modelos con mejores características para lograr trucos como el péndulo, el columpio o el dormilón. ¿Tuviste un Yo-Yo Premier? ¿Cuál era tu truco favorito? La Panadería América, un rincón tradicional de Coyoacán. Uno de los lugares más representativos del corazón de Coyoacán era la Panadería América. Durante los años 90, este establecimiento era un punto de referencia para los habitantes de la zona, quienes disfrutaban de su amplia variedad de panes y productos horneados. Aguigol, la mascota de la selección mexicana en los mundiales de los 90. Para representar al equipo nacional en la Copa del Mundo de 1994, se creó Aguigol, un personaje inspirado en el águila mexicana y diseñado por Gonzalo Tassi. Este símbolo trascendió más allá de ese torneo, pues también fue utilizado en el Mundial de 1998 y en la Copa Confederaciones en México. El Grupo Cóndores y su labor en la seguridad aérea.
Desde 1971, el Grupo Cóndores ha sido clave en la vigilancia y auxilio aéreo en la Ciudad de México. En la imagen se observa a personal de esta corporación junto a un helicóptero Bau 412, uno de los modelos utilizados entre 1988 y 1994 para operaciones de rescate y patrullaje. Durante estos años, la flota de los Cóndores se amplió con aeronaves como el Twin Star AS-355F, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias y consolidando su presencia como un pilar de la seguridad pública en la capital. Los Penzance Warbler, un clásico de la creatividad infantil. Para muchos niños de los 90, la creatividad tenía un gran aliado. Los Penzance Warbler, un set de 20 colores lavables y no tóxicos que se convirtió en una herramienta indispensable en la escuela y el hogar. Estos marcadores fueron una de las opciones más populares entre los escolares, destacando por su durabilidad y colores vibrantes. Kodak y Fuji en los años 90. La imagen nos muestra una exhibición de productos de las marcas Kodak y Fuji, dos gigantes de la fotografía en los años 90. En aquella época, estas compañías dominaban el mercado con cámaras de rollo y películas fotográficas, siendo esenciales para capturar momentos especiales antes de la llegada de la fotografía digital. Elegir entre Kodak o Fuji era una decisión importante para quienes querían garantizar la mejor calidad en sus recuerdos impresos. Un supermercado extranjero que llegó y desapareció. Otra tienda que tuvo presencia en México durante los años 90 fue Carrefour, una cadena extranjera que posteriormente se transformó en Chedraui. Un folleto muestra productos de ropa y abarrotes, algunos de los cuales todavía se encuentran en los supermercados actuales, mientras que otros han desaparecido con el tiempo. Sabritas y la icónica bolsa sonriente. Durante los años 90, Sabritas utilizó en su publicidad una imagen icónica. La bolsa con la carita sonriente, que aparecía en anuncios espectaculares por toda la Ciudad de México. Este diseño se convirtió en un símbolo reconocido por muchos consumidores. Se estima que este anuncio se mantuvo vigente hasta 1993, cuando la marca renovó su imagen. ¿Recuerdas haber visto esta publicidad? Comparte tu recuerdo en los comentarios. Titanic y su banda sonora, un fenómeno mundial. Uno de los álbumes más emblemáticos de los años 90 fue la banda sonora de Titanic, lanzada en 1997 y compuesta por James Horner. La película, que narraba la trágica historia del naufragio del barco en 1912, se convirtió en un fenómeno mundial, manteniéndose en cartelera durante semanas y despertando un gran interés por su emotiva música. Si conducías en la Ciudad de México durante los años 90, seguramente te cruzaste con los famosos tamarindos, agentes de tránsito conocidos por su uniforme color marrón. Estos oficiales eran responsables de regular el tráfico y aplicar multas, aunque su reputación no siempre fue positiva, ya que muchos automovilistas los asociaban con actos de corrupción y sobornos. Con el paso del tiempo, sus uniformes y funciones han cambiado, pero en su momento fueron una figura clave en la cultura vial de la ciudad. El paisaje urbano de la época, incluyendo las avenidas Juárez e Hidalgo que rodean la icónica Alameda Central, completa esta postal de los 90. Un fenómeno de los 90. Uno de los programas más populares de principios de los años 90 fue Las Tortugas Ninja, una serie animada que marcó a toda una generación. Su impacto fue tan grande que se lanzaron todo tipo de productos, desde ropa y juguetes hasta juegos de mesa. Un ejemplo fue este memorama con los personajes de la serie, un juego que muchos niños de la época tuvieron en sus manos. El auge del fiesta americana en los 90. Desde su apertura en los años 60, el Hotel Fiesta Americana ha sido uno de los más reconocidos en el país. En los 90, su ubicación privilegiada lo convirtió en uno de los más solicitados para viajeros y turistas. Hoy en día, aunque sigue en operación, enfrenta fuerte competencia con hoteles más modernos y de lujo, pero aún mantiene su lugar como un referente del hospedaje en México. Uno de los bancos que operó en los años 90 y parte de los 2000 fue Banco Vital, una institución financiera que desapareció con el tiempo.
Aunque este banco dejó de existir, sigue presente en la memoria de quienes alguna vez realizaron transacciones en sus instalaciones. Con este recuerdo llegamos al final de nuestro viaje por la Ciudad de México en los años 90, una década de cambios, crecimiento y momentos que dejaron huella en toda una generación. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el pasado de México. Cuéntanos en los comentarios si este video despertó en ti nostalgia y recuerdos de aquella época. Nos vemos en la próxima entrega de Memorias de la Ciudad de México, donde seguiremos trayendo al presente los momentos que hicieron de nuestra infancia y juventud una etapa inolvidable. Hasta la próxima.